En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un joven llamado Kaito. Desde niño, Kaito soñaba con recorrer el camino del sabio, un sendero que atravesaba el bosque hasta llegar a una antigua pagoda en la cima del monte. Se decía que quien alcanzara la pagoda y permaneciera en ella en silencio por 7 días, encontraría la verdadera paz interior. Cada mañana, Kaito despertaba con la firme intención de emprender el viaje. Sin embargo, a menudo el canto de los pájaros, el murmullo del río o la sombra fresca de un árbol lo distraían y lo alejaban del sendero. En vez de avanzar, Kaito se detenía a contemplar, a escuchar, a jugar. Una mañana, mientras se preparaba para partir, su abuelo se le acercó y le dijo con voz suave: «Kaito, no te desvíes de tu camino. No importa que veas o escuches en el camino, lo esencial es seguir adelante con el corazón firme». Kaito asintió, pero en su interior aún sentía la duda: ¿cómo no perderse si todo a su alrededor parecía tan atractivo? Kaito comenzó su viaje con renovada determinación. El sendero se adentraba en el bosque y pronto se encontró rodeado por la belleza de la naturaleza. Las flores silvestres pintaban el suelo con colores vivos, el viento susurraba entre las hojas, y el sol filtraba sus rayos entre las ramas. Por un momento, el joven quiso detenerse y quedarse a contemplar ese paisaje tan perfecto. Pero recordó las palabras de su abuelo y continuó caminando, paso a paso, sin desviarse. Al llegar a un claro, se encontró con un anciano que meditaba bajo un gran roble. El anciano abrió los ojos, y sin levantarse, le dijo: «Muchos se detienen aquí porque les gusta la sombra, el frescor y la quietud. Pero si quieres llegar a la pagoda, no te desvíes. El camino puede ser duro, pero solo aquel que persevera encuentra la paz». Kaito agradeció al anciano y siguió su rumbo. El sendero se volvió más empinado y rocoso, y la tentación de dar media vuelta creció, pero el joven recordó nuevamente las palabras de su abuelo y el consejo del anciano. Mientras ascendía, el viento se hizo más frío y fuerte, y las nubes comenzaron a cubrir el cielo. Kaito sintió el peso del cansancio y la incertidumbre. En ese momento, vio un sendero pequeño que se desviaba hacia un valle más tranquilo y protegido, con flores y árboles frutales. Parecía un lugar mucho más cómodo para descansar. Por un instante, la tentación de abandonar su camino principal y refugiarse en ese valle fue intensa. Sin embargo, el joven recordó con claridad las palabras de su abuelo: «No te desvíes de tu camino». Con un suspiro profundo, Kaito decidió ignorar el valle. La paz verdadera no está en la comodidad momentánea, pensó, y siguió subiendo la montaña. Mientras avanzaba, una pequeña roca se desprendió y rodó por la pendiente. Kaito tropezó y cayó, raspándose las manos y las rodillas. El dolor fue intenso, pero se levantó sin rendirse. Sabía que cada paso, incluso los difíciles, eran parte de su camino. Después de la caída, Kaito caminó con más cuidado, pero con el corazón más firme. La montaña parecía desafiarlo a cada paso, pero él sabía que rendirse significaría perderse a sí mismo. Cuando la noche comenzó a caer, el joven se sentó en una roca a descansar. Desde allí, pudo ver las luces del pueblo lejano, cálidas y acogedoras, que parecían llamarlo a volver. La tentación de regresar a la comodidad del hogar creció fuerte en su pecho. Pero en ese momento, una estrella brillante apareció en el cielo oscuro, guiando su mirada hacia la pagoda, aún distante en la cima. Fue como si el universo le susurrara: «No te desvíes de tu camino, Kaito. La recompensa está más allá de tus dudas». Con renovada fuerza, Kaito se levantó y siguió adelante bajo la luz de la estrella. Al amanecer, Kaito sintió el frío del aire en su piel y la neblina que envolvía la montaña. El camino se hacía cada vez más estrecho y peligroso, pero su mente estaba clara. Mientras avanzaba, recordó las veces que en su vida había dudado y cambiado de rumbo,
buscando atajos o evitando dificultades. Comprendió que esos desvíos nunca le habían dado paz, solo confusión y vacíos. Entonces, entendió que el verdadero camino no era solo la senda física hacia la pagoda, sino el compromiso con uno mismo, la constancia y la aceptación de cada paso, incluso los dolorosos. Con esa revelación, Kaito caminó con serenidad, sin miedo ni prisas, solo con la firme intención de llegar. Finalmente, tras muchas horas de esfuerzo, Kaito llegó a un último tramo casi vertical. Sus manos temblaban, el cuerpo agotado, pero la mente serena. Miró hacia abajo y vio el sendero que había recorrido, con todos sus obstáculos y tentaciones. Recordó las palabras del abuelo, el consejo del anciano, la estrella en la noche y su propia determinación. Todo lo que había vivido le había enseñado que desviarse solo lleva a perderse. Con un último esfuerzo, se aferró a una raíz y subió hasta la entrada de la pagoda. Al cruzar el umbral, sintió que un peso invisible se disolvía de su pecho. Sabía que su camino no terminaba ahí, pero que había dado el paso más importante, no haberse desviado. Dentro de la pagoda, Kaito se acomodó en un sencillo cojín de paja. Cerró los ojos y respiró profundo, dejando que el silencio llenara cada rincón de su mente. No buscaba respuestas inmediatas ni milagros repentinos, quería comprender, sin prisas, la esencia de su propio camino. El tiempo parecía detenerse. Los días transcurrían sin distinción entre ellos, y Kaito aprendió a escuchar el ritmo lento de su respiración, el palpitar suave de su corazón y el susurro del viento entre los árboles. Entendió que el camino no es solo una línea recta hacia un destino visible, sino un flujo constante de momentos presentes, una danza entre avanzar y aceptar. En ese estado de quietud profunda, comprendió que las distracciones, las tentaciones de desviarse, son como ramas que parecen ofrecer sombra y refugio, pero que solo alejan del crecimiento verdadero. El verdadero reto es mantener el rumbo interior, ser fiel a la senda que el alma ha elegido, incluso cuando la comodidad llama a retroceder. Kaito sonrió para sí mismo, reconociendo que la fuerza que había buscado afuera siempre había estado dentro. Esa fuerza era su compromiso de no abandonar, de no perderse, de sostener el paso firme y constante. Al séptimo día, con el amanecer tiñendo de oro la pagoda, Kaito se levantó con una serenidad profunda que antes desconocía. No era la cima de la montaña ni el lugar sagrado lo que le había transformado, sino el viaje interior y la determinación de no desviarse. Al regresar al pueblo, encontró a su abuelo esperándolo bajo el mismo árbol donde habían conversado al inicio. Sin decir palabra, su abuelo le entregó un pequeño espejo pulido, un objeto sencillo pero lleno de significado. «Mira dentro», le dijo con una voz cálida. «El camino más importante que no debes perder nunca es el que te lleva a ti mismo». Kaito sostuvo el espejo y vio en él su propio reflejo, pero también la calma y la claridad que ahora habitaban en su interior. En ese momento comprendió que la verdadera paz no es un lugar lejano, sino la fidelidad a uno mismo, la valentía de seguir adelante sin importar las tormentas, la confianza en que el camino que elegimos es el que nos hace crecer. Desde ese día, Kaito nunca más permitió que las distracciones lo apartaran de su senda. Porque sabía que el camino no es fácil, pero es el único que conduce a la libertad y a la verdadera felicidad.